Hao gringos, aquí bueno, ya les había hecho otro video en el cual les mostraba WebGPU, o bueno, más bien dicho, les mostraba algunas de las samples de las demos de WebGPU aquí en Firefox, pero esta vez vamos a usar Chrome. Y Chrome, la versión específica, esta que le llamamos Canary. El Canary es una alegoría al famoso canario que metían los mineros para checar que hubiera suficiente oxígeno ahí cuando bajaban. Bueno, ya ven que los canarios pues son aves más sensibles a la calidad del aire, y entonces pues cuando veían que el canario se empezaba a desmayar, pues ya se salían. En el caso de Google Chrome, lo que hacemos es que le metemos el soporte a las librerías más nuevas, los cambios más recientes, y ahí checamos pues digamos las fallas. Es todavía más inestable que un beta. Entonces al mismo tiempo nosotros los programadores podemos checar las nuevas capacidades que se le van incorporando a JavaScript, por ejemplo. Bueno, en general HTML, CSS, JavaScript, todo eso se le van agregando nuevas y nuevas funciones. Al agregar nuevas funciones también agregamos vulnerabilidades, entonces tenemos que estar muy conscientes de eso al estar usando Chrome Canary, por ejemplo. En el otro video les había yo mostrado Firefox Nightly. Aplica exactamente lo mismo. Recuerden, pues de preferencia no hagan transacciones, no se metan a las cuentas que sean de seguridad, o creen otro conjunto de cuentas para usar en sus Canaries, en sus Nightly. Pero bueno, ahora sí ya vamos a lo interesante, que es mostrarles el WebGPU o estas muestras, estos demos, estos ejemplos. Y estamos en una página de GitHub que trae tiene un índice con esas diversas demos, ejemplos del WebGPU. Empezamos desde el elemento básico, digamos el átomo de la realidad virtual, de la realidad aumentada. Es un triángulo. De hecho, un gráfico 3D, o sea, cualquier gráfico, desde el más simple hasta el más moderno, hasta casi los metahumanos, que algunos dicen que ya son indistinguibles de la realidad, usan triangulitos para crear las representaciones. Solamente que cada vez son más y más triángulos. Bueno, entonces estamos viendo aquí ahorita mismo. Lo interesante no solamente es mostrarles el triángulo, sino que todo esto es código abierto. Entonces esto que estamos viendo es el código que genera ese triángulo. ¿En qué qué lenguaje de programación? Es Rust. ¿Y qué tecnología usamos? Usamos la API de web que se llama WebGPU. GPU es el acceso directo a la tarjeta aceleradora gráfica. Puede ser una Nvidia, una Radeon, o puede ser un Ryzen, por ejemplo, o los nuevos ARC de Intel. Cualquiera de esas vamos a tener acceso directo a través de la web con esta API que se llama WebGPU. WebGPU también se le conoce como el avance de WebGL. GL a su vez salió de un porteo de OpenGL. OpenGL es la librería más conocida para hacer gráficos tridimensionales. Bueno, así está la cebolla, ¿no? En el núcleo tenemos a OpenGL, encima de ese núcleo está WebGL, y hasta arriba está WebGPU, ¿no? Como ha ido evolucionando, primero adaptándose a la web, y ahora el plus que le está, o el gran paso que estamos dando con WebGPU, es el acceso directo a
a los procesadores gráficos. Hay algo muy importante que les voy a decir al final del video, súper importante, y es la razón, el por qué le estoy dando importancia, les estoy dando a conocer esto del web GPU, que tiene que ver con inteligencia artificial. Bueno, aquí vemos el mismo ejemplo, pero esta vez es un triángulo multisampleado. Bueno, ahora lo vemos con un efecto que es el cambio de tamaño del canvas. Y ahora vemos otra cosa clásica, que es hacer el cubo que está girando. El grado de dificultad que le agregamos aquí, en este caso, es que la textura sea un vector de color, un color mezclándose, una rampa de colores. Cada nodo tiene asignado un color y se mezclan dependiendo de la distancia entre nodos. Bueno, aquí vemos lo mismo, pero estamos mostrando una diferencia por el offset del buffer uniforme. Bueno, discúlpenme, es un lenguaje bastante técnico. Pero sí, este ejercicio que... ¿Por qué hacemos los programadores ejercicios como este tipo? Lo que nos permiten conocer estos ejemplos es comparar el efecto, el resultado de diferentes parámetros. Si digamos el cubo de la izquierda tiene el parámetro del offset del buffer en cierto valor, y el otro cubo, el de la izquierda, tiene otro valor. Entonces así podemos rápidamente darnos cuenta en qué afecta un parámetro. Bueno, por eso hacemos este tipo de ejemplos los programadores. Y bueno, esta vez estamos viendo el mismo ejemplo que habíamos visto de una textura con vectores de colores más un mapa de colores. También es un ejemplo básico. Bueno, se distingue del ejemplo básico porque estamos mezclando dos tipos de texturizado, por ejemplo. Y el cubo instanciado, bueno, es muy parecido al par de cubos que vimos hace dos pantallas. Acá lo que los programadores logramos es ver el resultado de diversos parámetros, ¿no? En esta matriz de cubitos, pues podemos decir que, digamos, un número, un índice por números, el cubo 1, el 2, y nosotros vamos controlando aquí en el código qué valores de qué parámetros estamos afectando, y podemos con esto rápidamente aprender que pues sí, en qué consiste, cómo ya se representa visualmente esos cambios que hacemos en los diversos parámetros. Un cubo fractal, pero esta vez la naturaleza fractal de este cubo no se manifiesta en la estructura tridimensional, sino que se manifiesta en el mapeo de los lados del cubo. Cada cara de este cubo a su vez tiene un render de otro cubo también fractal, y así una iteración, obviamente no infinita, pero con que lleguemos a cierto punto, ya con eso es más que suficiente. CubeMap, esta demo también es muy clásica ya para el asunto de las experiencias. Sí, de las experiencias de los videojuegos tridimensionales, digamos, es para ya un ambiente inmersivo, es lo básico, lo esencial. Nosotros intentamos simular de una forma muy simple, o de la forma más simple posible, en este caso las caras interiores de un cubo. Todo esto que están viendo aquí está adentro de un cubo, está mapeado adentro del cubo, y la cámara está viendo como si estuviera adentro del cubo, y eso logra generarnos una simulación de un ambiente, ¿no? Por ejemplo, aquí la cámara está en medio de un puente que a su vez está atravesando, pues, ¿qué será? Un lago, un río muy ancho, algo así, ¿no? Compute Voids, aquí ya vamos a hablar sobre este tema tan interesante
interesantísimo de la inteligencia artificial. Estamos viendo una simulación de unas avecillas que poco a poco se van a ir reuniendo en parvadas. Las amarillas, las azules, las verdes se van a ir juntando en parvadas. Acá lo interesante es que vamos a aprender cómo a sacarle provecho, sacarle jugo a la capacidad de cómputo paralelo que nos brinda una GPU. Toda esta simulación obviamente la pudiéramos hacer con un CPU, pero acá la gran velocidad, el tiempo real nos ofrece, bueno, la GPU nos ofrece la capacidad de hacer esa simulación en tiempo real. Y bueno, si nos esperamos unos instantes, vamos a ir viendo cómo esos algoritmos hacen que las aves de distinto tipo se vayan reuniendo en parvadas. Creo que en otros países le llaman bandas o bandadas. Bueno, aquí en México las conocemos como parvadas. Las aves del mismo plumaje se juntan. Bueno, algo así estamos viendo en esta simulación. Es muy importante que aprendamos a usar esto de los compute voids, porque precisamente esto es lo que nos va a dar acceso a programar todo esto de la inteligencia artificial, que ya ven que está ahorita causando una disrupción, una transformación, una revolución en todo el mundo de la creatividad en la informática, ¿no? Ya ven todo este asunto de DALL-E, de Stable Diffusion, de Midjourney, pues todo eso se hizo a través de aprendizaje profundo, de inteligencia artificial, y nosotros tenemos que aprender sobre esto del compute. Bueno, mientras que vemos la simulación, que ya se están juntando las diversas parvadas de las aves, les platico que este asunto de la inteligencia artificial se empezó a aprovechar las GPUs, se empezaron a aprovechar en la inteligencia artificial, primero digamos con trucos que hacían que los datos los convertían a vectores gráficos. Digamos, las tarjetas aceleradoras gráficas pues fueron diseñadas con el objeto de ayudarnos con gráficos tridimensionales, ya pueden ser en nuestros videojuegos o en nuestros programas de aplicaciones científicas o de CAD, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tenían ese objetivo muy en específico de ayudarnos a representar rápido las gráficas tridimensionales en tiempo real. Bueno, al principio en inteligencia artificial se aplicó utilizando conversión. Esas grandes cantidades de datos las convertían al formato de los gráficos tridimensionales, lo cual era un proceso muy ineficiente. Se hacían conversiones, se subían los datos, y ya después pues se procesaban los datos. La tarjeta GPU pensaban que eran unos modelos tridimensionales muy extraños, y devolvía después de procesar en tiempo real, regresaban los datos. Ese subirlos, conversión a gráficos tridimensionales, proceso, bajada otra vez, reconversión a datos, es muy ineficiente. Pero ahora ya todas las empresas que hacen APIs, que hacen el software de las tarjetas gráficas, toman en cuenta que una de las grandes aplicaciones que les estamos dando es la inteligencia artificial, y nos ofrecen APIs. Eso es el compute. Entonces en esta parte de la implementación de web GPU también nos está ofreciendo los compute voids, pero a través de la web. Eso es algo tremendo, y al final les voy a comentar qué capacidades tenemos. Sigamos por lo pronto viendo las demás demos. Esta es un benchmark, es una prueba en
benchmark. Aquí tenemos las cifras JavaScript y los cuadros por segundo. Es un benchmark. Igual estamos utilizando esto de los compute points. Digamos, son vectores. Son vectores. El gran ayuda que nos ofrece un GPU es que es un proceso paralelo. Subida de video. Se sube el video, se procesa, se regresa y todo esto es en tiempo real. Por ejemplo, en este caso están transformando, puede ser una cámara 360 y quizás lo pueda uno convertir a un video normal, como sucede en una cámara Insta360, que tú grabas el entorno completo, pero al final tú ya decides si lo entregas preparado para un display de realidad virtual o un display normal, un video cuadrado ahí, común y corriente, por decirlo así. Dice subir video con web codecs. También es experimental. Bueno, a pesar de que es experimental, como pueden ver, funcionó totalmente. Es una especie de sonda, ¿no? Con lo cual podemos meterle a un programa de ciencia de datos que revise el estatus, no sé, que detecte gases, que detecte escapes. Bueno, es lo que se me ocurre ahorita. Bueno, esto es muy parecido a ese array, esa matriz de cubos tridimensionales que vimos al principio, en cuanto a que son bitmaps y también son parámetros numéricos. Aquí un programador, bueno, como ustedes saben, todo esto tiene su código fuente. Aquí está súper interesante, Rust. Y bueno, y aquí podemos moverle varios parámetros numéricos. Vean, le afectamos parámetros numéricos. Y bueno, este es invaluable para que un programador sepa qué reacciones, qué sucede cuando le movemos cierto parámetro. Es una herramienta muy buena tener una matriz así con diversos preconfiguraciones y parámetros que podamos mover para que sepamos qué significa cada uno de esos parámetros numéricos. Bueno, ahorita vamos a ver algo que es el equivalente a los filtros. Para acá en gráficos 3D le llamamos esto un shader, un compute shader, ¿no? También el shader puede estar procesado en estos módulos que se le llaman compute. Y bueno, aquí hay más sobre el tema del shader. Bueno, no tanto. Esto más bien se refiere a una especie de truco, un truco con la luz, bueno, con la sombra más bien, bueno, sí, luz sombra, en lo cual para lograr gráficos tridimensionales, pues es como una especie de truco que hacemos para obtener algo cercano a fotorrealismo, ¿no? Obviamente que tenemos que hacer muchos compromisos por ser en tiempo real, pero bueno, nos ayuda mucho a obtener algo cercano al fotorrealismo con el asunto de las sombras. Bueno, este también es un experimento en el cual algo que nos cuesta mucho trabajo representar en los gráficos es cuando dos superficies se overlapean, ¿no? Y aquí estamos viendo diversos efectos de ese overlapiamiento. O sea, cuando digamos en la dimensión Z tiene el mismo valor dos polígonos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? Y aquí ya podemos saber con anticipación qué es lo que sucedería si dos geometrías, dos planos se overlapean, se intersectan ahí con el exacta mismo, en este caso sería la coordenada Z. ¿Qué sucede, no?
es como un experimento para saber, y ya después en base a lo que vemos, pues ya podemos decidir si hacemos un recorte, quizás recortemos la geometría o el objeto en verde, ajá, así, o quizás le sumamos a Z. Bueno, para eso sirven estos diversos experimentos. Luego cuesta mucho una tarjeta gráfica, sí, el pasado, el 7 de cuarta generación, que tiene DirectX nivel 12, y esto es el HD Graphics Intel. Pero como pueden ver, hay cosas que de plano no puede hacer mi Intel 7 de cuarta generación. Estoy consiguiendo una tarjeta gráfica para poderles mostrar mejor las demos. Bueno, este está muy interesante también, vean. Sí, como les digo, son varios trucos que se usan para lograr, bueno, en este caso no es fotorrealismo, pero bueno, nos da una idea de ese procesamiento en tiempo real que podemos hacer con estos shadowers, o sea, shaders, perdón, con estos shaders tridimensionales. Les comento otra vez que un shader es como el equivalente a los filtros. Partículas. Bueno, en el caso de las partículas son muy útiles para hacer efectos de explosiones. Vamos a intentar acercarnos a estas partículas para que veamos más claramente que tienen algo de movimiento. Bueno, esperemos que me deje la computadora. Sí, porque parece ser que estas partículas también le cuestan bastante trabajo, ¿eh? Sí, parece ser que le están costando mucho trabajo. Bueno, apenas se puede percibir que tiene cierto movimiento ahí. Son partículas. Normalmente las usamos para simular el fuego, simulamos gases también, lluvia, nieve, así, etcétera, etcétera. Obviamente que entre mejor sea nuestra tarjeta gráfica, pues más vamos a poder ver algo que se aproxime al realismo. Bueno, cada vez son un grado más de dificultad, por decirlo así, entonces hay más probabilidad de que falle totalmente. Entonces, esta es una caja de Cornell clásica utilizando un mapa de luces generado por Ray Tracing. No, seguramente este demo no lo vamos a poder ver porque si no tengo tarjeta gráfica. Seguramente aquí sí les fallo totalmente, amigos. El juego de la vida de Conway, pero esta vez las reglas de las celdas vivas o muertes las realiza el mismo GPU. Bueno, y finalmente estamos viendo esta simulación de N-Body. Los anillos de Saturno, por ejemplo, pudiera ser unos anillos de algún planeta, ¿no? También se los está ayudando el GPU. Todas estas simulaciones pudieran ser totalmente en CPU, en tiempo real, no en tiempo real, seguramente no. Ahí es donde tenemos que buscar la ayuda de una GPU. Por ejemplo, esta computadora que están viendo, pues apenas puede. De hecho, se nota que cuesta mucho trabajo. Bueno, todo el aprovechamiento de GPU ahora se va a poder hacer en los software que corren la GPU. Ahí está, comparte la liga, amigos, y cuídense
mucho. Adiós. Adiós.